Gloria a Dios. Y bueno, pues vamos esta tarde a iniciar. Vamos a hablar acerca de un tema sumamente importante, como todos los que hemos hablado. Pero bueno, pues queremos seguir insistiendo, y como decía el apóstol Pedro cuando escribió en su carta: yo estoy a punto de partir, y lo que el Señor me ha pedido es que no les deje de recordar estas cosas. Y aún decía Pedro: cuando me vaya me aseguraré de que puedan recordar todas estas cosas. ¿A qué se refería Pedro? Pues a la doctrina del Señor, a la doctrina del Evangelio y aquellas cosas fundamentales que necesitamos tener para nuestra vida. Y probablemente algunos temas sigan sonando un tanto repetitivos. Sin embargo, quiero decirte que no nos va a bastar ni esta vida ni la eternidad para terminar de conocer al Señor. Estamos conociendo solo durante este peregrinaje, que ¿cuánto te gusta que duremos? 70, 75, 80, decía el salmista, los que más, y hoy con la ciencia médica le pegan casi a los 90, ¿verdad? Pero es poco el tiempo que tenemos para redimirlo, para aprovecharlo y para poder sacar jugo y sustancia de la palabra de Dios. Y el día de hoy, aunque parezca redundante, créeme, no lo es. Vamos a hablar acerca de la hombría. Así de que vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos hable el día de hoy. Padre amado, hoy ponemos nuestras vidas en tus manos. Hoy te pedimos que nuestros corazones, Señor, estén dispuestos a escuchar tu palabra, que nuestros corazones hoy estén atentos a lo que tú quieres hablar a nosotros. Señor, despierta en el corazón de cada hombre, de cada varón que está hoy aquí, Señor, el deseo de ser como tú, el deseo de reproducir el carácter de tu Hijo Jesús. Señor, ayúdanos y enséñanos, síguenos entrenando a lo largo de nuestra vida, Señor, acerca de cómo ser hombres de acuerdo a tu corazón, de cómo ser hombres bíblicos que se apegan, Señor, a tu palabra. Señor, no porque nada más lo tienen que hacer, no por obligación, sino por un deseo, porque hay una devoción, porque hay un fuego, algo que arde dentro de nuestros corazones, que necesita, Señor, vivir lo que la verdadera hombría es. Y te pido por todas las mujeres también aquí presentes, que el día de hoy tengan un corazón y oídos para escuchar lo que hoy tú pides acerca del rol del varón, para que ellas también a su vez cumplan sus roles, impulsando el ministerio varonil, el liderazgo de los hombres, Señor. Hoy te lo pedimos, mi Dios, que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Te lo pedimos, y que no sea yo, Padre amado. Es nuestra oración, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, titulé esta enseñanza hombría al máximo, porque hay una manera de llevar la hombría, y la podríamos llevar a medias, la podríamos llevar al 60, al 70, al 80 o al 90%, pero el Señor nos pide hoy que podamos llevar la hombría al máximo. ¿Qué es al máximo? Di conmigo, 100%. Ahora, si tú tienes ahí al lado a un varón, no importa la edad que tenga, no importa si es soltero o casado, no importa si es joven o joven maduro, ¿verdad? O maduro ya más tirándole a la vejez, ¿verdad? Más maduro, ¿verdad? No importa. Al fin es hombre. Y el Señor nos ha dado como hombres, hermanos, una responsabilidad muy grande. Y si nos preguntáramos cuáles son las cualidades de un hombre, tal vez podríamos decirlas y hacer una mezcla de lo que el mundo dice, de lo que toda la sociedad piensa, pero también podríamos hacer una mezcla de todo lo que el cristianismo dice que el hombre debe ser. Ahora, si yo te preguntara ¿a dónde deberíamos recurrir para descubrir cómo debe ser un hombre? ¿Qué me responderías? ¿A dónde? ¿A dónde debemos ir? ¿A dónde creen, jóvenes, mujercitas? A la Escritura, específicamente ¿a dónde? La Biblia. Sí, la Biblia es la Escritura, pero ¿a dónde? Génesis, ¿dónde más? La vida de Jesús,
toda la historia del Señor Jesús, obviamente, porque Él es el ejemplo máximo, ¿verdad? Y ya saben que me gusta siempre ir a Google, ¿verdad? Por ahí alguien me dijo, ay, todo el tiempo vas a Google. Pues bueno, es para no ir al diccionario o la enciclopedia que aquí tengo en la escuela, ¿verdad? Es más rápido, ¿verdad? Y me va a decir más información que la que hay allí. ¿Qué dice Google? O sea, ¿qué dice el mundo? Que es la hombría. Y lo dice así bien fácil: cualidad de hombre. Cualidad de hombre. Ahora escúchame esto. Hay una profundidad muy grande allí. Escúchame, quiero decir que el hombre ve que el mundo ve la hombría como una cualidad. Cualidad de hombre. Entonces quiere decir que hay una esencia, y después ya la amplía un poquito más. Dice cualidad buena, menos mal que dice que es una cualidad buena. Y gracias a Dios todavía no han cambiado esto, porque si hoy preguntan qué es un hombre o qué es una mujer, ya titubean. Pero es una cualidad buena y destacada de hombre, especialmente, y aquí empiezan algunos sinónimos: la entereza o el valor. Y palabras que asocian con la hombría es virilidad. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchamos virilidad? O cuando alguien es viril. Generalmente nada más lo asociamos con el aspecto reproductivo sexual, ¿verdad? Pero no es así. Es solo una parte pero el ser viril es mucho más que solo la parte física. También un sinónimo de hombría es masculinidad. ¿Qué es lo masculino? También fortaleza. Escucha qué palabras: fortaleza, valentía, energía, valor, entereza. Eso significa ser un hombre, o tener la cualidad de ser hombre. Y es increíble que en el siglo XXI, hoy, el mundo esté plagado de hombres que no tienen esta cualidad de ser hombres. Qué tremendo es eso. Medítalo. ¿Qué debería ser un hombre? Esa es la pregunta. Porque hoy parece ser que hay una masculinidad perdida. ¿Cómo lo sé? Porque desde hace 2000 años, en el primer siglo, se escribió, solo anótalo como referencia, 2 de Corintios 12:20, Gálatas 5:19 al 21, y 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Voy a leer una lista de cosas que se mencionan en estos tres pasajes: 2 de Corintios 12:20, Gálatas 5:19 al 21 y 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Voy a leer estos tres pasajes juntitos. Y ahí vienen tres listas. Son tres secciones que enumeran características de una vida pecaminosa. Y cuando leamos esto y escuches las palabras que voy a decir, quiero que cada uno de estos pecados los asocies, escúchame, con la masculinidad perdida, que hoy en realidad ya es una masculinidad tóxica. Cosas que se hablan aquí respecto a hombres poco hombres u hombres tóxicos. Escucha. Si sumamos estas tres listas, dice que son personas que andan en contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, vuelve a repetir, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos,
infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esta lista exhaustiva dice, y cosas semejantes a ellas. En alguno de estos tres pasajes lo dice. Además, por si se nos fuera algo, cosas semejantes a ellas son el problema de la masculinidad hoy en día. Ahora, ¿sabes cuál es el verdadero problema hoy en el mundo? No es la falta de masculinidad, es la falta de santidad. Ese es el verdadero problema, porque lo que acabo de mencionar aquí son pecados. Lo que falta hoy en día no es en sí misma la masculinidad, es la santidad. ¿Por qué? Porque el varón, cuando peca, se aparta, se aleja de Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, empezamos a pecar y empezamos a ir en contra del diseño que Dios nos ha dado como varones. A falta de santidad, el pecado proliferó. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde la caída de Adán. La cabeza de federal, que curiosamente era varón. Desde ahí prolifera el pecado. Y esta carnalidad pecaminosa, como le podemos llamar, de la cual, escúchame, no nos podemos librar nosotros mismos de ella. Esta pecaminosidad, esta carnalidad que está en nuestra vida, es lo que está causando la falta de hombría bíblica. Así es de que el pecado es el problema, pero Cristo es la solución. ¿Y cuántos dicen amén a eso? ¿No? Amén. Cristo es la solución. Ay, pastor, pero es que el pecado me ató y... No, ya no. Que si estás en Cristo, nueva criatura, es nueva oportunidad de ser un nuevo hombre, porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, dice, porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Hoy tenemos en Cristo la gracia de ser hombres, y hombres de verdad. Y el pecado ya no va a ser una excusa para los varones de Vineyard para decir, no me puedo comportar como hombre. Ya no. Llevamos muchos años aprendiendo y enseñando el rol del varón, impulsando el liderazgo varonil. Pues hoy seguimos haciéndolo porque es sumamente importante que lo hagamos. A las mujeres les conviene también hacerlo, impulsar a los varones de nuestra iglesia local. Entonces, el pecado no es excusa. ¿Quién es la solución, dijimos? Cristo. Qué hermoso, qué hermoso. Así es que hoy vamos a conocer lo que Dios ha provisto para sus hijos varones y para todas las familias, incluidas las mujeres. Entonces, ¿cómo nos sobreponemos a esta masculinidad tóxica? ¿Cómo desarrollamos la hombría bíblica? ¿Cómo llevamos a cabo el liderazgo varonil hasta su máximo potencial? Si tú y yo lo queremos saber, tenemos que enfocarnos en Cristo y usar como ejemplo a Cristo. También tenemos el poder de su palabra y tenemos la presencia de su Espíritu Santo orando en nosotros. Vamos a 1 Corintios 16, por favor. 1 Corintios capítulo 16, versos 13 y 14. Porque esta es la base, este es el bosquejo, en donde vamos a hablar acerca de 5 cualidades que definen la hombría bíblica. Y esas 5 cualidades de hombría bíblica, ¿quién crees que las portó y las modeló a la perfección? Cristo. 1 Corintios 16, 13 al 14. Lean conmigo todos al unísono. Decimos así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Una vez más, fuerte, dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. 5 cosas importantísimas. Número 1, velar. Número 2, estar firmes en la fe. 3, portarse varonilmente. 4, esforzarse. Y 5, hacerlo todo con amor. La palabra de Dios para todos, esa traducción, en vez de velar, dice manténganse alerta. Y ahorita lo vamos a desglosar. Cuando dice estad firmes, dice sigan o permanezcan firmes
en la fe. Mira qué interesante que en la traducción, cuando dice portaos varonilmente, esta versión dice sean valientes. Qué tremendo, sean valientes. Y en esforzaos dice sean valientes y fuertes, ¿verdad? Pero no se refiere a la fuerza del gimnasio, ¿verdad? Y 14, todo lo que hagan, háganlo con amor. Lo dice de una manera más coloquial. Así es de que vamos al grano. Vamos a empezar con la primera. Velar. Pablo está diciendo, necesitan velar como varones. Y esta viene de una palabra en griego que viene del nombre de Gregorio. ¿Alguien conocen a un Gregorio? ¿Sí? ¿Saben qué significa Gregorio? Vigilante. De ahí viene la palabra. Gregorio, permanecer despiertos. Vigilar, porque se es responsable de algo. Ahora dime, ¿alguno puede vigilar estando dormido? ¿Se puede? No. ¿Tefa? ¿Brenda? ¿No? ¿Sammy, se puede vigilar estando dormidos? No se puede, por supuesto. Por eso se llama velar. ¿Sabían que la palabra vigilar viene de vigilia? Es no dormirse, pasar la noche alertas, despierto. Ahora, cuando alguien vigila, ¿cómo debe ser la atención? ¿Más o menos? ¿O debe ser estricta? ¿Quién se autoimpone vigilar estrictamente? Uno como persona. Si a ti te encargan vigilar la olla de los frijoles y te vas a ver tu serie favorita y andas, ¡los frijoles! ¿verdad? Eso no es vigilar estrictamente, ¿están de acuerdo? Y como hombres, muy frecuentemente se nos queman los frijoles. Esa es la realidad de las cosas. Debemos mantenernos con una atención estricta, pero es algo que debemos aprender a autoimponernos. Debo ser cauteloso y precavido y estar atento a las necesidades de mi hogar, de mi esposa, de mis hijos, de mi familia, de mi entorno, de mi iglesia, de los vecinos. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que Dios me quiere usar y quiere que yo aproveche al máximo el potencial que Él ha puesto en mi vida. Y eso habla de estar activo. No puedo estar pasivo. ¿Cuántos piensan en un guardia de seguridad y se lo imaginan sentado en una silla dormido? Y muchas veces en las películas así nos lo ponen. Esa es la verdad. Pero un vigilante, ¿verdad?, debe estar moviéndose, debe estar yendo a revisar todas las zonas, debe estar viendo a ver si no hay movimientos raros. Si oye un ruido raro, va hasta el lugar y no dice, ay, quién sabe qué será. Aunque hoy haya recursos tecnológicos como cámaras y se siente allí con todas las pantallas, luego ni están revisando, ni están vigilando cuidadosamente. Ahora, esta palabra, más allá de la definición técnica, queremos ir más allá. ¿Cómo le está aplicando Pablo en este pasaje? Él está diciendo que estar en guardia es una frase que engloba todo el concepto de velar como hombre. Hay que montar una guardia. Y para montar una guardia se requiere trabajo también. Ahora, si uno está vigilando porque está velando, la pregunta sería, ¿qué está velando? ¿Qué está protegiendo? ¿A quién está guardando? La respuesta es simple: a la familia. Somos encargados de velar, proteger, resguardar y cuidar a nuestra familia. Pero escúchame, no solo a la familia, no solo las personas físicas, sino todo lo que representa la familia. Todo lo que Dios dice que involucra la familia. Entonces, no solo es cuidar a mi esposa, ser atento con ella, ¿verdad? Si vamos caminando en la calle, ¿qué sería lo propio y lo correcto que un hombre debe hacer cuando va caminando con su esposa en la calle? Va a empezar a agarrarla de la mano. Número 2, llevarla del lado de la pared, no del lado de la calle. Número 3, agarrarla de la mano para cruzar la calle. Eso no se suelta jamás. No se suelta la mano todo el tiempo. Estar atento ¿a qué? A los peligros, al entorno, ¿verdad? Imagínate que voy caminando con mi esposa, ella va del lado de la pared y de repente viene un malandrín,
pegado a la pared y ves que no se va a quitar, no se va a mover, ¿qué debo hacer? No, ¿por qué la pasas del otro lado? ¿Qué tal que pasa una bicicleta y le pega? ¿Ah? Te pones adelante. ¿Qué das a entender? Te mueves, por favor. No es necesario hablar. ¿Sí me explico? Son cosas que pensamos, sí, es como dicen, el código de comportamiento de un varón. Alguien escribió que la mujer debe ir de... No, va más allá que un código. Por eso me refiero que no solo es en lo físico. Yo podría hacer eso en la calle, pero en la casa y en la intimidad no ni velar por sus emociones, no velar ni guardar por su crecimiento espiritual. Yo podría estar haciendo todas esas cosas que tienen que ver con cuidado físico aparente de un hombre, pero no va a estar completo si no también veo por las partes del alma y por las partes espirituales. Ahora, eso es con mi esposa. ¿Y los hijos? ¿Por qué criamos a nuestros hijos? ¿En qué va enfocado la crianza? En protegerlos. En eso se centra la crianza, en protegerlos y enseñarles a ellos protegerse, que aprendan a cuidarse también en la calle. Por eso a un niño le pedimos, le ordenamos, le enseñamos que nos tiene que dar la mano cuando es pequeño. No es porque yo quiera sentirme autoritario, es porque el chamaco va a correr sin la noción de que si se cruza la calle va a pasar un camión y lo va a aplastar. Ahí yo no me puedo poner a razonar con él, eso es una tontería. Eso es algo que le ordeno y hago que él lo cumpla. Punto. ¿Por qué? Porque él tiene que aprender obediencia. Porque si no me obedece a mí, no va a aprender a obedecer al Señor. Y cuando el Señor manda, Él no baja a razonar con nosotros. Él nos dice, obedeces, bendición. No obedeces, vienen consecuencias. Es así de simple. El Evangelio así es de simple, hermanos. Pero a veces como varones queremos criar hombres con métodos mundanos y esperar que ellos crezcan procurando santidad, procurando obediencia al Señor, cuando no es así. Yo debo velar por eso, proteger eso. ¿Cómo? Con mi crianza. Pero yo soy el responsable como varón. Ahora, los valores que la familia cristiana representa, varón, ¿los tienes claros? ¿Sabes cuáles son esos valores que representan a Cristo aquí en la tierra? Esos son los valores que debemos defender. La pureza sexual, ¿qué tal? Las palabras altisonantes, ¿qué tal? Los manejos económicos correctos y no turbios. Un código de comportamiento que me debe regir como varón de Dios y que yo los debo establecer en mi casa, en mi hogar, en mi familia, y velar y proteger y defenderlos a toda costa. ¿Tú crees que Dios diseñó la familia solo de adorno? ¿Solo para que se viera bonito el cuadro? Papá, mamá y los hijos, y todos tomados de la mano. Hermanos, lo que la familia representa aquí en la tierra tiene un diseño. Y tiene un diseño particularmente enfocado en el liderazgo del varón con el apoyo de su ayuda idónea. Porque juntos Dios sabía, Dios anticipó que el diseño de la familia iban a ser aquellos frentes en su ejército que iban a estar contrarrestando y luchando en contra de la perversión del mundo. Así Él diseñó la familia. ¿Quién va al frente de la batalla? El varón. ¿Quién está atrás impulsando, infundiendo confianza? Con fiereza también, con ímpetu, con fortaleza. Las mujeres. Dios diseñó la familia para que pudiera ser un baluarte, una fortaleza en medio de este mundo perverso y pagano y resistiera los embates de Satanás. Y tú como varón, ¿estás formando eso en tu hogar? Esa es la pregunta el día de hoy. ¿Estás formando a tus hijos y a tu esposa y los estás entrenando para eso, para que juntos permanezcan firmes ante los embates del diablo y del mundo?
A eso somos llamados a velar. Si Dios diseñó la familia para preservar la sociedad, quiere decir que el enemigo nos va a atacar con toda su fuerza. ¿Estás preparado para eso como varón? ¿Estás preparado para resistir cuando venga la corriente del mundo? Porque para eso está diseñada la corriente del mundo, para arrastrar familias enteras. Necesitamos hombres fieles al Señor que hoy defiendan la masculinidad bíblica. Y eso incluye, hermanos, tener un concepto sagrado de la mujer también. No tenemos un concepto sagrado de la mujer. Y de los hijos también. ¿Qué dice la palabra respecto a las mujeres? Que las honremos como a coherederas de la vida, que las tratemos como a vaso más frágil, que las amemos como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué dice Dios acerca de los hijos? Que los criemos en disciplina y amonestación del Señor, que no les exasperemos porque son herencia suya. Son como saetas en la aljaba del valiente. Debemos tener en alta estima, varones, el concepto de lo que es una mujer y de lo que son los hijos. ¿Quién va a defender eso? Nosotros. Así es de que los maltratos, hermanos, a mujeres y a hijos no está permitido en el cristianismo. Eso es obvio. No podemos darnos ese lujo de abusar a nuestras familias, de denigrar a las mujeres, de darnos lujos de machistas, opresivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso viola el diseño de la familia, corrompe el diseño que Dios nos dio. Estamos al revés, boicoteando si hacemos eso como varones. ¿Y sabes qué es lo peor? Que deterioramos la imagen y semejanza que el Señor nos dio. Debemos reflejar su gloria, debemos reflejar la imagen de Cristo, y al hacer eso estamos deteriorando esa imagen de Cristo en nosotros, y eso es terrible. ¿Vamos bien? Respiren, no regañes. Es que para que entendamos lo grave que está la sociedad, ¿vale? Ahora, si estamos deteriorando el principio de Dios para el varón y para la familia, de reflejar su imagen aquí en la tierra, Dios está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos para que erradiquemos esos problemas en nuestro corazón y en nuestra vida. Él no está dispuesto a que le difamemos, a que su fama esté por los suelos. Él por eso proveyó a Cristo, para que de ahí tomemos y podamos ser hombres de acuerdo a su corazón. ¿Tú crees que Dios se comportaría así con las mujeres, con los niños? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo se comportó Jesús como hombre aquí en la tierra respecto a las mujeres y a los niños? ¿Cómo lo hizo? Culturalmente era un tabú hablarle a las mujeres. ¿Qué hacía Jesús? Les hablaba, y de una manera que las revestía de amor, sin siquiera tocarlas. Las revestía de amor, pero con una honra y un respeto que dices, wow, ¿qué es esto? ¿Qué hacía con los niños? Se los sentaba en las piernas. Decía, dejen a los niños venir a mí. O sea, este chamaco ruidoso, sáquenlos. Eso eran los discípulos, no habían aprendido la verdadera hombría. Pero Jesús reprendía a aquellos que no dejaban a los niños venir a Él. Y ahí vemos en nuestro Señor Jesús un modelo de hombría bíblica perfecta. Vamos a perseguirla, vamos a luchar por ella. Otra cosa que denigra a la familia es cuando ignoramos las diferencias significativas entre ambos sexos. ¿A qué me refiero? Cuando queremos creer o pensar como el mundo. Hombres y mujeres somos iguales. Y no es así. Si tú y yo creemos que hombres y mujeres somos iguales, estamos denigrando el concepto de la familia.
Yo no estoy diciendo que uno es más importante que otro ni que otro es más especial. Lo que estoy diciendo es que no somos iguales, somos diferentes. Y Dios lo diseñó así. ¿Y qué crees? Eso es bueno. Eso es bueno. Pero si tú y yo nos queremos poner al nivel de una mujer como varones y las mujeres al nivel de los varones, vamos a destruir el concepto bíblico de familia, y el varón tiene que defender eso. Varones, debemos enseñarle a nuestros hijos varones a comportarse como hombres, y debemos enseñarle a nuestras hijas a comportarse como señoritas. Esa es nuestra responsabilidad, no es de nuestra esposa, es nuestra responsabilidad. La Biblia está plagada de feminidad, no de feminismo, de feminidad. Y el varón es capaz de estudiarla, entenderla y pedirle: Señor, revélame cómo es el corazón de una mujer. Sí, es correcto, a nivel humano no las vamos a poder entender, pero el Señor sí las entiende. Y el Señor nos ha dado su palabra para amarlas, pero también para entender sus necesidades y suplirlas. Hoy la corriente quiere borrar los roles de género. Están atacando directamente al hombre y están atacando directamente a la mujer. Y no entiende el mundo que ambos juntos, como uno solo, reflejamos la imagen y semejanza de Dios. Por eso están interesados en borrar el género en el mundo, porque entonces no va a haber una presencia. Es algo absurdo, ¿verdad? Es como querer borrar la presencia de Dios aquí en la tierra. Literalmente es eso. Erradicar la familia y los roles de género es querer erradicar la imagen de Dios representativa aquí en la tierra a través de los hijos de Dios. Por supuesto. ¿Y qué va a pasar cuando eso suceda? Más maldad. Y está sucediendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Hermanos, un varón que no asume su rol de cabeza, que no solo es cabeza, ¿qué implica eso? Ser líder, ser protector, ser proveedor, ser trabajador. ¿Qué tal esta palabra? Hombres, los hombres trabajamos. Nueva noticia, los hombres trabajamos. Para eso fuimos creados, para trabajar. Para trabajar, jóvenes en especial. Dios nos hizo para trabajar. Y a veces nos cuesta tanto trabajo sacar la basura. Nuestras esposas no deberían pedir no sacar la basura. Y lo digo porque yo mismo batallo con eso. ¿Qué no leemos? Parece que no. Es que decimos tonterías como: es que estoy pensando en cosas más importantes. ¿Seguro? ¿Seguro? Estoy haciendo cosas más importantes. ¿Seguro? Cosas importantes que van a marcar la vida espiritual y la eternidad de tu familia. Pastor, sacar la basura no va a marcar la vida espiritual de mi familia. ¿Seguro? Porque no es en sí sacar la basura, es la actitud con la que saco la basura. Es que no, si yo no estoy viendo la necesidad de sacar la basura física, menos voy a ver la necesidad de sacar la basura emocional de mi familia. Menos voy a ver la necesidad de sacar la porquería que el mundo le ha metido a mis hijos. ¿Estoy seguro que eso no va a causar un cambio? Hermanos, si yo no asumo ese rol, estoy denigrando a la familia. No estoy representando a Dios bien aquí en la tierra. Y mujeres, aunque esto es para hombres, mujeres, no condenen a sus esposos. Una mujer que no asume su rol de ayuda idónea, que es ser compañera, ser edificadora de su casa, sabia y prudente. ¿Qué tal? Sumisa en todo. No es lo que te gusta, mujer. Sumisa en todo y respetuosa y con honra hacia tu marido, porque es la cabeza. Si no cumples eso como rol, también estás denigrando a la familia y manchando la imagen de Dios aquí en la tierra.
¿Qué implica entonces velar, hermanos? La responsabilidad de proteger a mi esposa y a mis hijos. Ya dijimos que abarca tanto lo físico, y lo físico a tal grado de entregar nuestra vida por ellos, ¿verdad? Como lo dice Efesios 5:25, anótalo como referencia. Nehemías 4:13 y 14 también lo dice. Se exhorta a los hombres a luchar por resguardar a sus esposas y a sus hijos, luchar por ellas. ¿Y sabes cómo se lucha? Con la espada en una mano y con la cuchara de albañil en otra, trabajando y peleando. Ese es el equilibrio perfecto. Lo encontramos ahí en Nehemías y Jesús lo hizo. Ahorita vamos a ver ese equilibrio perfecto que podemos lograr. Hermanos, esta protección que debemos proveer a nuestra familia, por supuesto que incluye también no solo lo físico, sino lo espiritual. Adán fue responsable porque no guió espiritualmente a Eva. No lo hizo de la manera correcta. De la misma manera que Adán, el Señor nos va a pedir cuentas, varones, y nos va a decir: ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? Porque nosotros les guiamos espiritualmente a ellos. Así es de que si tú y yo ponemos pretextos, te recuerdo que el Señor Jesús, como hombre, vivió en una sociedad corrupta, corrompida, aunque era el pueblo escogido de Dios. Ahí Él nació. Y aún en ese contexto sabemos que se estaba denigrando no solo a la mujer y a los niños, a la familia entera. Desde que tratemos a las mujeres, hermanos, y a nuestros hijos con todo honor y respeto, y elevemos el concepto de lo que una mujer y los hijos son en nuestro corazón, aunque la cultura y el mundo diga algo contrario. Nada de que, ay no, niños, ¿para qué? Ay, mi esposo menos. Chicas, cuidado con eso. ¿Vale? Cuidado con eso. Debe ser un anhelo en nuestro corazón, porque Dios diseñó así la familia. Para acabar de este punto, que creo que es el más largo, si vamos a desarrollar masculinidad bíblica, tampoco deberíamos jamás usar un lenguaje degradante o denigrante para describir a las mujeres. Frases como: cuando vamos manejando y algo pasa con un conductor, ¿verdad? Y cuando rebaso al conductor que hizo algo inapropiado o algo tonto, volteo y digo: ay, tenía que ser mujer. Da risa, pero eso es denigrar. Eso no te lo puedes permitir como creyente. Mucho menos en el ámbito laboral, mucho menos en lo íntimo de tu hogar. Porque las mujercitas ocupan un lugar especial en el corazón de Dios. Tan especial, se lo enseñaba a los jóvenes de la escuela, que tomó a la mujer de la costilla. Nada más de la costilla. Que su función primordial es proteger los órganos vitales. Y ahora entendemos su descripción bíblica en hebreo: eser kenegdo, una ayuda, una protección a mi alrededor en casos de peligro extremo, en casos de vida o muerte. Ahí están las mujeres listas y dispuestas también para proveer de ayuda, apoyo, incluso a veces de salvación. Dios las usa para eso, mujeres. Por eso, varones, no podemos denigrarlas de ninguna forma. Las debemos respetar a todas. Si eres soltero, si eres casado, sea cual sea tu estado civil, debemos respetar a todas las mujeres y tratarlas con honor. Está de más decirlo, ¿verdad? Solo la música, publicidad, internet, redes, películas, la pornografía, todo tiene el objetivo de que el varón en su mente denigre el concepto de la mujer. Ahí estimamos a las mujeres cuando yo guardo mis oídos, cuando guardo mis ojos, cuando guardo mi boca, mi mente y mi corazón de esas cosas. Cuidado, hermanos, seamos sabios. Que nuestro comportamiento demuestre fortaleza, madurez, en vez de lo contrario, ¿verdad? Así es que como varones cristianos debemos proteger eso y velar. En Cristo
No hay nada honorable con ser un hombre que evade esta responsabilidad. Pero si tú te atreves, quiero decirte que si te atreves hoy a ser un hombre de verdad, tristemente te digo, no esperes a que la sociedad te reconozca o te elogie tampoco, porque no lo va a hacer. El mundo menosprecia estas cualidades de hombre piadoso, pero estás honrando a tu Dios, estás honrando a tu Padre, y eso tiene honra y recompensa eterna. Amén. Vamos a hacerlo. Todo esto implica velar como hombre. Número 2, estar firmes en la fe. Esto viene de una palabra que significa literalmente pararse o mantenerse firmes, estables, persistiendo, perseverando. ¿En qué? En piedad y en rectitud. No estar firmes en cualquier otra cosa. A veces nuestra postura en el hogar es que nos mantenemos firmes en nuestra obstinación. Nos mantenemos firmes en nuestro orgullo. Nos mantenemos firmes en nuestras ideas o nuestro modo de pensar. Y eso no es ser un hombre. Dice la Biblia que estemos firmes, perseveremos y persistamos en la piedad, en la rectitud que trae la fe. Si tú y yo persistimos en algo diferente a la fe, vamos a estar dañando nuestros hogares. Y si tú sabes lo que fe significa, son convicciones, creencias en lo más profundo de nuestro corazón respecto a Dios y respecto a todo lo divino. Por eso te pregunto, ¿crees tú que eres un varón de fe? Y si eres un varón de fe, no solo es que creas en la palabra ni en el Señor, sino que estés firme en la palabra y en el Señor. Fe se relaciona también con confianza. Fe se relaciona con fervor santo también. Como hombre se nota el fervor, es decir, defiendes los principios bíblicos con fervor, nada te mueve de allí. De eso habla esta frase, o eso significa. Es la fe, escucha, es un poder divino. Cuando tú y yo tenemos fe en su palabra, es cuando viene el poder divino y nos inviste, nos llena y causa que las convicciones y las creencias que tenemos sean inamovibles. Por eso incluye la idea de tener confianza. Si tú crees en eso y te mantienes firme, estás confiado de que el resultado, el fruto va a venir. Por eso primero hay que creer antes de ver el resultado. Si tú crees es porque tienes la confianza que verás el resultado. ¿Y sabes cómo se llama eso? ¿Sabes cómo se le llama a un hombre de fe? Se le llama un hombre fiel. Y a eso somos llamados, a ser hombres fieles. Que la fe que tienes en Cristo, hermano, llene tu alma, llene tu corazón, cambie tu mente, cambie tus convicciones, renueve tus actitudes, transforme tus acciones, ¿verdad? Porque si te entregas a la fe, el Señor va a poder decirte: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ejercitemos la fidelidad. ¿Qué hay más importante que ser fiel a Dios? Que ser fiel a mi esposa, que ser fiel a mis hijos. ¿Lo habías pensado? Serle fiel a tus hijos. Eso significa que las convicciones internas que el Espíritu Santo puso en ti, se las estás transmitiendo a tus hijos. Que no estás teniendo un comportamiento en donde le estás siendo infiel a tu hijo. Eso solo lo asociamos, hermanos, la infidelidad solo lo asociamos con las mujeres, con nuestras esposas. Piénsalo, ¿qué comportamiento da a entender que estoy siendo fiel a mi esposa? Cuando miro a otras mujeres, ¿verdad? Cuando no me doy mi lugar como hombre. Eso es muy común. Pero ¿qué actitudes demuestran que no le soy fiel a mis hijos? ¿Habías pensado en eso? Francamente no pensamos en eso. Cuando se me va la boca y critico a un hermano de la iglesia. Cuando estoy viendo programas que no honran a Dios y no le cambio. Cuando no saco la basura.
Cuando discuto con mi esposa por trivialidades, cuando descuido sus necesidades, les estoy siendo infieles. Y no solo a mi esposa y a mis hijos, Dios también pide que seamos fieles a nuestra iglesia local. ¿Estás siendo fiel en tu iglesia local? Y ahí aprendimos que no es fiel a mí, es fiel a mí y a tus hermanos. O sea, sí a mí, tu pastor, pero a tus hermanos también. Y siendo fiel a tu pastor y a tus hermanos, estás siendo fiel a Dios. Si no, Dios no hubiera diseñado las iglesias, sino ¿qué hacemos aquí? Debemos ser fieles también a eso. ¿Qué tal ser fiel a la comunidad? ¿Cómo es ser fiel a la comunidad? ¿Me debo a la comunidad? Sí, el Señor dice que amemos al prójimo. Ahí no le puso título prójimo cristiano, dijo al prójimo. Y el prójimo está en mi comunidad. Eso tiene que ver con mi comportamiento con los de afuera. Si mi comportamiento con los de afuera no es correcto, ¿cómo voy a cumplir con la fidelidad de ir a evangelizarles? ¿Con qué cara le voy a ir a predicar a mi vecino? Todo eso involucra ser hombres, hermano. ¿Tú crees que Jesús no experimentó tentaciones? Sí, pero Él resistió todo el tiempo, nunca pecó. Hebreos lo dice, Él fue tentado en todo, fue probado según la semejanza que tuvo con nosotros, de hombre, de ser humano, pero sin pecado. Él nunca permitió que el deseo, que la lujuria, que el enojo, que la ira lo sobrepasara, que el orgullo inundara su corazón. Él no dejó que echara raíces la amargura, el rencor o el resentimiento, no lo dejó crecer. Él cortó siempre. Y es por eso que podemos decir, Jesús, siendo hombre, fue fiel a la palabra del Señor. Pudo gobernarse a sí mismo, siguió un código moral supremo y nunca se desvió de él, porque vivió sujeto al Padre. Y esto a mí me impacta. Mira, ayer fue un día bien hermoso, maravilloso. Rápido te cuento, fuimos a pasear a la residencia de Los Pinos. Les recomiendo que vayan, está increíble, está preciosa el lugar. Y en especial les recomiendo ir a la casa, así le llaman la casa, y tienen nombres de distintos presidentes. Está en donde está la exhibición permanente de Lázaro Cárdenas. ¿Tú sabes quién es Lázaro Cárdenas? ¿Es famoso por qué? ¿Por la expropiación petrolera? Pues no. Quiero decir que eso es nada comparado con quién fue Lázaro Cárdenas. Yo no tenía ni la más remota idea quién era Lázaro Cárdenas. Y no lo vas a creer, pero estábamos ahí, mi familia y yo, en algún punto leyendo la vida, la historia, el comportamiento, el código de ética, el servicio que prestó a su nación, y de verdad estábamos con la lágrima. Pero no en sí por enfocarnos en Lázaro Cárdenas, sino porque a mí me hacía remembranza a Cristo. Impactante la vida de Lázaro Cárdenas. Está catalogado como el mejor presidente de la historia. No ha habido otro, y te puedo asegurar, no habrá otro como él. Te animo a que vayas a esa exposición y que leas todo y veas todas las fotos y escuches todo, y que a lujo de detalles revises toda la exhibición, y aprovecha y habla con tus hijos, porque eso es lo que simboliza y representa ser hombre. Obviamente Jesucristo lo llevó a otro nivel. ¿Sabes a qué edad Lázaro Cárdenas era general supremo? O sea, es el máximo, el tope máximo de rango militar. ¿A qué edad crees que él recibió el nombramiento de general? 25 años. 25 años. ¿Y lo que él hizo después? Él tenía, dijimos que en cuentas, 45 años. A los 45 años entregó la presidencia. No empezó, entregó la presidencia. Ha sido el presidente, no sé si el más joven, pero hizo cantidad de cosas. Me permití extraer un párrafo de un escrito que está ahí. Y eso fue una de las cosas que más me conmovieron y que me hizo pensar en mi Señor. Escucha esto. Porque ¿sabes qué nos conmovía? Que ya no hay hombres así. Ya no hay hombres que a los 18 años están sirviendo a su país en el ejército.
donde se forjó como hombre y que se casó hasta los 30 y tantos. Tuvo la pérdida de una hija, después tuvo a su hijo. ¿Saben quién es? Cuauhtémoc Cárdenas. Impactante eso, de verdad, yo me quedé sorprendido. Ahí en uno de los parrafitos, si tú vas a la exhibición, vas a leer esto. Dice, no fue un gobernante sedentario, no estaba pasivo ahí aplatanado. Por lo contrario, gustó de encontrarse con la realidad y enfrentarla. Y esa frase es profunda porque dice, yo no sé si tú sabes en la historia del país qué estaba pasando allí, en ese tiempo, en esos años. ¿Alguien sabe? ¿Más o menos? Estaba en auge todo el asunto de la Revolución Mexicana y la constitución política que se estableció en 1917. Bueno, él participó en todos esos años. Y la realidad que había en el país, dice, gustó de enfrentar esa realidad. Gustó. Y estas cosas me recordaban al Señor Jesús. Porque Él no fue un ser humano sedentario. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Iba y venía aunque le dolieran los pies. Y uno va en coche y con aire, ¿y qué hace? Ay, vete en camión, le decimos a nuestros hijos. Ay, no, porque llévame. ¿Ves las fotos de ahí? Te conmueve verlo. Con la gente más común, más ordinaria. Porque Él se sentía común y ordinario. Y es lo que nuestro Señor Jesús hacía. Estaba con la gente más necesitada. Dice, recorrió el país, escuchó a los pobladores de todas las regiones. Y esto me impactó. Dictó disposiciones. Y después dice algo simple y llano. Dice, obedeció la ley. Obedeció la ley. Y yo no podía hacer otra cosa más que pensar en Jesús. ¿Sabes? Él ejerció un perfecto dominio de sí mismo. Él permitió incluso que en Él, siendo Dios y habiéndose despojado de la divinidad, escucha, Él decidió pasar por un proceso humano, depender del Señor, ser procesado, también dar fruto espiritual. También. Porque Él fue hombre. Si Él no hubiera dado fruto espiritual, estaríamos quitándole humanidad y estaríamos restándole valor a su obra en la cruz. No podemos. Él también tuvo que dar fruto. Él también tuvo que santificarse igual que tú y que yo. Aprendió obediencia. Como el que era Dios en el cielo tuvo que aprender obediencia. Ese es el Señor. Él, si nos ha dejado este ejemplo, hermanos, es para que hoy seamos impulsados y movidos en nuestro corazón para ser como Él. No que nos dejemos guiar por los impulsos carnales de se siente bien o me gusta hacerlo, ¿verdad? Me siento bien conmigo mismo o quiero hacer lo que a mí me conviene. No, no es así. Tenemos una responsabilidad mayor y este mundo es lo que necesita, hombres que se gobiernen a sí mismos por el código moral más alto que tenía Jesús, es decir, la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos. Y eso entonces nos lleva al 3, que es portarse varonilmente. ¿Y sabes qué significa portarse varonilmente? Simplemente dice comportarse como un hombre maduro, ser responsable, ser valiente, tomar las iniciativas de Dios mediante la fe. Ser varonil. ¿Cómo es eso? Y es terrible porque nuestra sociedad dice, no, es que ser hombre o ser mujer es una construcción social. No, no, amados. Es algo que Dios determinó. Si naciste mujer, Dios determinó que tu rol era ser mujer. Cúmplelo. Si naciste varón, Dios determinó que fueras varón. Cúmplelo. Eso no se construye. Eso es una transformación, no construcción. Transformación espiritual. Comportarse como hombre juega un papel importante en la familia. Y sabes que por la forma gramatical en la que está escrito, es un verbo. ¿Cómo dices portarse varonilmente o ser hombre como verbo? No existe la palabra. La voy a inventar. Hombréate. Esta sí existe en el coloquial mexicano. Amachínate. Eso significa, literalmente, eso es portarse varonilmente.
mente, amachínate. Sé el hombre que Dios diseñó que fueras. Toma de su gracia disponible para que te comportes como hombre, no como afeminado. Ponte a trabajar. Deja las quejas. Deja tus deseos, deja tus placeres. Deja tu frase estoy cansado. Deja tu frase tengo hambre. Deja tu frase mami, por favor, mami. Dejemos de ser falderos, amados. Baste ya el tiempo, dice. Estábamos en otro tiempo muertos, ya no, estamos vivos. ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos hace falta como hombres para ejercer ese rol? Tenemos el ejemplo máximo en Jesús. Pero es demasiada la obstinación. Seamos viriles. Reproduzcamos esa hombría en nuestros hijos. Enseñémosles a nuestras hijas que se casen con hombres viriles. Enseñémosles a nuestras hijas a criar hombres viriles, no debiluchos en la fe. Basta ya de eso, de hombres que quieren perseguir su sueño, que no tienen identidad a los 40 y que les da el chavorrucazo la identidad de los 40. Basta ya de esas tonterías, amado. Tenemos tantos roles en el mundo. Me impactó otro videito que vi de un pastor. Un pastor dice que llegó una anciana de 80 años y le dijo: pastor, soy tu fan, te sigo en Instagram, en redes. Y dice el pastor: ah, ¿de verdad? Sí. Ah, y veo que es usted muy activo y trabaja mucho por la obra del Señor. Y el pastor le dice: claro que sí. Pues es que el diablo no duerme. Yo tengo que trabajar mucho porque el diablo no duerme. ¿Sabes qué le contestó esta mujercita? Creo que ella entendía más perfectamente lo que era ser hombre. Le dijo: ¿y por qué usa el diablo como su rol de hombría? Nuestro Señor Jesús descansó. Tiene que aprender a descansar también. Tómala. Porque estamos tan acelerados pensando que hombría es hacer. Y hacemos todo y nada a la vez. Aún como creyentes, aún como cristianos. ¿Sabes por qué Dios nos manda a reposar? Para poder refrescarnos a nosotros como varones y poder refrescar a nuestras esposas y poder refrescar a nuestros hijos. Porque nos es tan fácil tomar ideas de hombría que no son bíblicas y desvirtuarlas y desviarlas de lo que debe ser. Y por eso hoy las muchachitas, aunque son cristianas, están buscando un noviecito, porque no han encontrado lo que es la hombría y la virilidad. Aspiran a piltrafas de hombres, y eso lo estamos permitiendo nosotros en la iglesia, porque no estamos criando hombría bíblica. Basta ya de eso. Necesitamos despertar, amados. Ahora, Jesús demostró el equilibrio perfecto entre fuerza masculina y dulzura y cuidado. ¿Por qué? Porque Él podía reprender a los religiosos de la época duramente. Les podía voltear las mesas a los ladrones en el templo, pero también podía consolar mujercitas en duelo. Podía sostener a los niños en sus brazos y en su regazo. Era un líder, pero era un siervo también. Fue atrevido, pero fue cariñoso también y gentil. Trabajó duro. Amó a todas las personas. Nunca se desvió de su misión. Cumplió la ley. Esos son hombres de verdad. Tu familia y mi familia, amados, nuestra iglesia, nuestra comunidad necesita varones que reproduzcan el carácter de Cristo. Y esta frase me encantó y ahorita la explico, ya casi acabo. Debo ser un león fuerte, pero a la vez un cordero manso. ¿Sí escuchaste? Debo ser un león fuerte y a la vez un cordero manso. Y eso nos lleva al 4, ser esforzados. Esta palabra viene de la palabra kratos, que es de cráter de un volcán. Esfuérzate.
Que la fuerza que Dios te ha dado prevalezca, que la fuerza que Dios ha puesto en ti domine, que demuestres el poder de Cristo en tu familia, en tu comunidad, en tu iglesia, y digan: wow, ese sí es cristiano. Eso significa Kratos. Actuar con el poderío con el que fuimos investidos, incrementar el vigor. Para otras cosas somos muy apasionados, pero para el Señor, Él fue ejemplo de fortaleza, de trabajo, de vigor productivo. Y en su vida adulta sabemos que Él al 100% dio fruto en todo lo que hizo. Él tuvo 2 ocupaciones, ¿cuál y cuál? Carpintero y maestro. Exacto. 2 oficios que Él tuvo. Y esos años de joven, ¿sabes? Él se la pasó preparándose. Por eso a los 12 años le urgía ser hombrecito. A los 12 años no andaba en videojuegos, no andaba en babosadas. Dijo: en los asuntos de mi padre me es necesario estar. Y estaba con los rabinos en el templo. A los 12. Y eso no es algo cultural. Eso es algo bíblico. Y es algo que debemos procurar, amados. Y si mis hijos ya no tienen 12, ya perdí tiempo, voy tarde. Me tengo que poner a trabajar. Jesús aprendió doble sumisión. Aprendió a sujetarse a un Padre imperfecto y aprendió a sujetarse al Padre perfecto. Y eso es increíble también. Sea como carpintero, sea como maestro. ¿Tú crees que le falló a sus padres? Ni al terrenal, ni al celestial. Y a los 30 años él deja el oficio de carpintero y se enfoca en lo que iba a ser el propósito de su vida. ¿Qué bañó y qué peinó Judea, Samaria, Galilea? Todo Israel lo bañó, predicando, enseñando el reino y diciendo prácticamente su mensaje: sean hombres, despierten. Lo veíamos hoy en el discipulado. Josué llama a los principales del pueblo para decirles: yo me voy a morir, yo fui el líder, pero ahora les toca a ustedes ser hombres, sean hombres. Jesús igual. Lo aprendimos, entregó la batuta ¿a quién? Al Espíritu Santo, y le encargó a los 12: sean hombres. Ahí tienen mi espíritu, no los voy a dejar. Esos hombres, hermanos, dieron su vida por Cristo, porque asumieron el rol que les tocó. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por Cristo? Los hombres de verdad no permanecen en una mentalidad infantil centrada en sí mismo. No son inactivos, no son perezosos, crecen y trabajan. Y para mantenerse a sí mismos productivos, tienen el enfoque correcto, poniendo la mirada en Cristo, porque saben que después el Señor les va a proveer una esposa, y eso va a potencializarlos. Y como viene una esposa, por eso vienen los hijos. A razón de la esposa vienen los hijos. No vamos a ser capaces de sostener, ni mantener, ni nutrir a nuestros hijos si yo como varón no estoy bien, y si no estoy bien con mi esposa tampoco. Porque no es al revés. Yo con mi esposa tenemos que estar bien. ¿Para qué? Para cuando lleguen los hijos. Que es un trabajo en unidad. Pero el rol principal lo lleva el varón. ¿Por qué? Porque él se va a mantener a sí mismo, esa es soltería, y aprende a nutrirse física, emocional y espiritualmente, para que cuando venga la esposa la nutra física, emocional y espiritualmente también. Y cuando lleguen los hijos, juntos los nutran física, emocional y espiritualmente. Para todo esto se requerirá ser hombre, ser fuerte, porque estamos en ese. ¿Se requerirá el Kratos de Dios para esta labor? Sí. Y por eso fallamos tanto en nuestra misión, porque lo hacemos en nuestra fuerza, no lo hacemos con el poder de Dios. Él tiene una fuerza dominadora, nosotros no. En el mundo va a ser muy difícil ser hombres ejemplares que reflejen el carácter de Cristo, hermanos. Será muy difícil desarrollar esa ética sólida de trabajo. Va a ser muy difícil mantenernos en integridad y vivir bajo un código moral supremo, porque esta sociedad está rota, corrompida, está podrida, se denigra día con día. Pero tenemos el Kratos de Dios, tenemos su poder, sí podemos.
Y por último, dice allí, hagan todas las cosas en amor. Mira, esto es simplemente el llegar a ser amorosos. Esas dos palabras, hacer las cosas en amor. Ahí hay dos palabras fundamentales en esa frase que tiene que ver con llegar a un punto, llegar a ser algo. ¿Qué es llegar a ser? Llegar a ser amoroso. Y ese amor es cuando tenemos esa preferencia por algo, cuando anteponemos algo que le hemos dado mucho valor. ¿A qué le has dado valor sobre todas las cosas? Eso es el amor ágape de Dios. Un amor que le ha dado preferencia al objeto de su amor y él se ha negado a sí mismo. Por eso se dice que es un amor sacrificial. Cristo se despojó de su divinidad. ¿Sí captamos eso? Para venir aquí y darse por amor. Se abandonó, estuvo dispuesto a abandonarse a sí mismo por esa preferencia de amor, aún por encima de su bienestar, porque vino aquí a que lo crucificaran en la cruz. ¿Y qué crees? Lo hizo con gran placer. Le dio gran gusto hacerlo, dice en otra versión de la Biblia. Eso es hacer las cosas con amor. Llegar a que algo se cumpla, que algo se cristalice. Y es como si escucháramos a Dios diciendo, hagan que suceda. Como hombre, haz que suceda. Prefiérelo. Prefieres servir a tu familia, prefieres servir a tu esposa, prefieres servir a tus hijos por amor, por placer, así como a mí me dio gran gusto salvarte y darte mi gracia. Quiero que a ti te dé gran gusto servir a tu familia, te dé gusto hacerlo por amor. Es como Dios diciéndonos, provoquen que mediante sus acciones se manifieste mi amor en sus familias. Y no solo en sus familias, en todo su entorno. Es Dios diciéndote a ti y a mí como varones, háganlo, ejecútenlo, muéstrense, pruébense y descúbranse andando en mi amor. Eso es lo que quiere decir Dios con esa frase. Hagan que suceda. Y cuando lo hagan, van a comprobar que son propiedad de Cristo. Cuando lo hagan, van a comprobar que valió la pena haber enviado a mi hijo a pagar el precio por ustedes. ¿No es increíble eso? Cuando lo hagan, van a comprobar que están en mi poder. Al fin se darán cuenta que son hombres de verdad, porque se parecen a mi Hijo Jesús. Eso sucede cuando hacemos todas las cosas en amor. Y la referencia tú la tienes. 1 Corintios 13, que dice, el amor es sufrido, benigno. Lo hemos estudiado en matrimonios. No tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es Cristo la representación perfecta del amor. Es la representación máxima de un hombre. Y eso debemos aspirar, hermanos. Por eso decía yo que Cristo muestra un balance perfecto entre ser viril y masculino y ser tierno y amoroso, cariñoso. Eso es ser un verdadero hombre. Ser fuerte, pero ser manso. Escuchaba yo un predicador que decía algo así. Decía, así como reflejamos el carácter de Cristo como un león, también debemos reflejarlo como un cordero. Así como actúo con hombría, valentía y poderío, también actúo con amor, ternura y mansedumbre. Debo aprender a ser como un león cuando tengo que ser un león y ser un cordero cuando debo ser un cordero. Mi familia necesita un león que los defienda, pero si solo soy un león, voy a matar a mi familia. Por otro lado, mi familia necesita un cordero que los ame y abrace, pero si solo soy un cordero, alguien más va a matar a mi familia. Tengo que saber cuándo me toca ser león para defender y despedazar todo lo que quiera dañar a mi familia. Pero no puedo ser yo el que los despedace. Y tengo que aprender a ser un cordero para saber cuándo tengo que abrazarlos.
nutrirlos de amor y de cariño. Si tú te quedas siendo un león, vas a destruir todo, hasta tu familia. Si te quedas siendo un cordero, todo va a destruir a tu familia y tú te vas a quedar sin hacer nada, pasivo. Hay que tener el equilibrio perfecto. Y este hombre decía esta frase: es ser un león para mi familia y ser un cordero con mi familia, haciendo uso de las preposiciones correctas. Ser un león para mi familia, ser un cordero con mi familia. En conclusión, amados, si tú te diste cuenta, estos 5 aspectos que definen la hombría bíblica son verbos. Los 5: velar, estar firmes en la fe, portarse varonilmente o amachinarse, ¿verdad? Esforzarse, hacer todo en amor. Las 5 cualidades son verbo. ¿Por qué crees? Porque Dios ha llamado al hombre a la acción. Despiértate tú que duermes, dice la palabra. Todo varón necesita ser afirmado en esta verdad. Todo hombre necesita ser impulsado para vivir en esta verdad. Moisés lo hizo con Josué, le dio la estafeta. Un Elías lo hizo con un Eliseo. Un Pablo lo hizo con un Timoteo. El mismo Padre lo hizo con Jesús. Después de que se bautizó y por medio de su Espíritu, ¿qué hizo? Lo impulsó al desierto para ser probado como hombre, para probarse. Quédate con esto. El Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente 3 veces. Esfuérzate y sé valiente. Moisés le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y además el Señor también le dijo: esfuérzate y sé muy valiente. Esa frase en hebreo es el equivalente al griego de decirles: hombréate, amachínate. Tienes lo necesario, y todo varón necesita ser afirmado en esa verdad. Lo repito, Dios va a cumplir su palabra, varón. No estás solo. Dios va a cumplir el propósito para tu vida. Él no te va a dejar, Él te lo prometió. Yo te pregunto, ¿te mantienes hoy sujeto a esa confianza y con esperanza? ¿Crees esto? ¿Sabes? Cierra tus ojos. Quiero decirte una cosa más antes de orar, pero cierra tus ojos para que pongas mucha atención. La Biblia dice en Efesios 5 que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos, porque el marido es la cabeza de la mujer. Pero ahí dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y en otro pasaje dice que Cristo es la cabeza del varón. Y si cada uno ejerciéramos nuestro rol, sería tan fácil. ¿Sabes qué es lo único? Para que estas 5 cosas se puedan desatar en tu vida, para que cada una de estas 5 cosas puedan estar presentes en tu vida como varón, amado. Y yo sé que el corazón de las mujeres también vibra, brinca, anhela ver esto en los varones. ¿Cuánto más en su esposo o en quien va a ser su esposo? Y por eso te conté la anécdota, porque leer la historia de este hombre, que fue un simple hombre, y ni siquiera hay evidencia que tuviera temor de Dios. Me refiero a Lázaro Cárdenas. Pero ¿sabes por qué se conmovía nuestro corazón? Porque hay un anhelo ferviente en nuestros corazones por ver en esta generación la hombría presente, palparla. Y tal vez nos hemos destinado y nos hemos resignado a no ver esa hombría en esta generación. Pero el Señor es lo que anhela, hermanos varones, que despertemos esa hombría en nuestro corazón. Él está dispuesto a despertarla, a avivarla, a nutrirla, a fortalecerla, a afirmarla. Pero no va a suceder si no sucede lo más importante que necesita tener un varón. ¿Y sabes qué es eso? ¿Sabes qué?
¿Qué necesitamos para portarnos varonilmente? Lo único que necesitamos es estar completamente seguros de que la presencia de Dios está en nuestra vida. Así se lo dijo Moisés al Señor: si tu presencia no va conmigo, si tu presencia no nos acompaña. Y Dios sabe esta verdad, que es tan importante, que se la dijo a Josué también: todos los días de tu vida estaré contigo. Y una vez que nosotros como hombres tenemos fe, confianza, seguridad, certeza inquebrantable de que Dios va a estar con nosotros, que su presencia va a estar con nosotros, es lo único que necesitamos para empezar a desarrollar estas 5 cosas y definir nuestra hombría. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Por eso, amado, debemos prepararnos, así como el Señor Jesús. Joven, prepárate. Vamos a pedírselo al Señor. Señor, hoy ayúdanos en tu gracia y en tu favor, y con tu palabra y tu Espíritu Santo a moldear nuestros corazones. Gracias porque en tu Hijo Jesús encontramos un modelo perfecto de lo que significa ser hombres. Moldea nuestro corazón a tu imagen, Señor. Moldea nuestras mentes a tu semejanza. Todo lo que somos, Señor, revístelo de esa nueva naturaleza. Que no quede nada, Señor, pecaminoso en nuestra vida. Y ayúdanos en este proceso de santificación a entender que nos hiciste hombres. Y ayúdale a cada una de mis hermanas mujeres aquí, sean jóvenes, solteras o casadas, Señor, a impulsar esta iniciativa tuya, Señor. Señor, ayúdanos. Así como el Señor Jesús a los 12 años entendió que debía estar en los asuntos tuyos. Ayúdanos, Padre, a estar en tus asuntos, a usar eso como ejemplo para formar nuestros corazones y para formar el corazón de nuestros hijos. Ayúdanos a tomar en serio la preparación para nuestra vida adulta. Ayúdanos, Señor, a renunciar a todo deseo carnal, a toda actitud infantil, a toda inmadurez que nos ha caracterizado, a toda pasividad que no nos deja crecer, Señor. Hoy ayúdanos a entender que has puesto sobre nosotros tu poder. Que podamos hoy, Señor, no solo visualizar, sino trabajar arduamente, porque nos llamaste a trabajar para construir un futuro, Señor, para nuestros hijos. Pero eso empieza hoy. Ayúdanos a prepararnos. Y gracias por darnos todos los recursos necesarios para lograrlo. Ayúdanos a ser padres que guíen, que enseñen a sus esposas y a sus hijos. Y que a su vez, Señor, les enseñemos también a prepararse. Que nos aseguremos de que ellos aprendan a autoentrenarse. Que nuestros hijos aprendan a autodisciplinarse. Y que aprendan a hacer lo mismo con sus hijos, Señor. Porque ellos serán guardianes de su hogar un día. Ellos serán llamados a velar por sus familias. Ayúdanos a estar firmes en la fe. Ayúdanos a ser hombres de verdad, portarnos varonilmente. Usar ese poder y esforzarnos y hacerlo todo con el sello de tu amor, Padre. Gracias te damos porque nos has dado todo lo que necesitamos. Ayúdanos y concédenos esto, te lo pedimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro máximo ejemplo de hombre. Amén y amén. Gloria a Dios.